El Inca quinta edición es la versión mexicana para acero, que esperemos en el siguiente año ya estemos publicando la sexta edición. Y el Eurocódigo 3 es la parte específica para diseño de estructuras de acero. Esta es nuestra normativa con la cual nosotros nos basamos en el diseño de estructuras de acero. Alguna especificación está basada o normada por otro tipo. Por ejemplo, el Inca prácticamente es una adaptación y tropicalización de la ISC. Igual, por ejemplo, en el caso de la normativa latinoamericana, son tropicalizaciones y adaptaciones de la IS. Las normas técnicas complementarias, algo parecido, pero de libro canadiense y para Europa. Ahora bien, tengamos en cuenta que esta normativa, lo que es las normas técnicas, el Inca para Estados Unidos, las especificaciones, diseño sísmico, conexiones, fabricación y montaje y Eurocódigo, es lo que me va a determinar cómo diseñar la capacidad de las estructuras de acero. Pero ¿qué solicitaciones yo le voy a engestar a esa estructura? ¿Para qué yo lo voy a diseñar? Para viento, sismo, temperatura, explosión, carga gravitacional, etcétera. Eso también me lo da una normativa. Y me lo va a dar, por ejemplo, en las normas técnicas, lo que son acciones, sismo, viento, el capítulo de diseño de obras civiles de la CFE, acciones, capítulo de diseño por sismo, capítulo de diseño por viento. En Estados Unidos, el ACE 716, el International Building Code, en Europa, el Eurocódigo. Es decir, esto me va a dar lo que es la demanda a la cual yo voy a someter a mi estructura, a mi elemento de acero. Y cómo yo lo tengo que diseñar, me lo va a dar esta normativa. Entonces tenemos que siempre identificar cuál es la norma que me va a regir para diseñar la capacidad de mi estructura y cuál va a ser la norma que me va a definir cuáles son las acciones, cuáles son a lo que yo voy a diseñar, con qué velocidad de viento, con qué aceleración en roca estoy diseñando, con qué espectro de diseño. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un claro concepto de cuál va a ser mi diseño. ¿Y cuál es la regla que yo debo de cumplir? Que la capacidad de mi estructura, de mi elemento estructural, sea mayor a mi demanda. O en otras palabras, que la demanda sea menor a la capacidad. ¿Para qué? Para que yo realmente pueda garantizar un comportamiento correcto y siempre tenga en cuenta la estabilidad estructural. Pregunta 3. ¿Cuáles son las diferencias entre las filosofías de diseño actuales, esfuerzos permisibles, diseño plástico y factores de carga y resistencia? Opción A. Todas llevan al colapso de la estructura. Opción B. Debo de elegir el esfuerzo, los tipos de carga, las magnitudes de factores de incremento y reducción. Una es más conservadora que otra, o no hay ninguna diferencia entre las tres. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en alguna normatividad o en algunas especificaciones, por ejemplo de Pemex, me exigen que yo diseñe con esfuerzos permisibles. En otras me piden que diseñe con factores de carga y resistencia. Pero como ingeniero estructural debo de tener claramente por qué es el motivo y por qué me solicitan esto, para yo poder defender y definir mi diseño estructural. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? ¿A, B, C o D? ¿No hay diferencias? La respuesta correcta es el inciso B. El esfuerzo, los tipos de carga y las magnitudes que me van a llevar una a otra. Todas las teorías de diseño parten de algo fundamental, de las curvas de capacidad de los elementos estructurales con los cuales se van a diseñar, y parten de algo simple, como todos los diseños, de una barra, en el cual si yo tengo una barra de cualquier elemento, llámese acero, concreto, bambú, fibra de carbono, fibra de vidrio,
plástico, lo que sea, yo esa barra, si yo la someto a tensión y la empiezo a elongar, va a tener siempre un comportamiento elástico, en el cual si yo suelto esa carga, la estructura debe de llegar a su forma natural, por decirlo así, no debe de presentar daño. Pero sin embargo, si yo le empiezo a jalar más y a estirar, ¿qué va a empezar? Va a llegar a un límite de cedencia donde va a fluir, va a entrar en un comportamiento inelástico o plástico, en la cual ya la estructura va a tener un daño permanente y va a llegar a la fractura o al colapso. Históricamente, para el diseño estructural se han utilizado tres tipos de formas. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas por colapso y por servicio. Y son esfuerzos permisibles, ASD, diseño plástico y por factores de carga y resistencia. Pero ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Para esfuerzos de permisibles se considera como el primer criterio racional de diseño estructural, en el cual nosotros podríamos conocer a través de la teoría elástica cuáles van a ser las cargas de servicio, cuáles van a ser las cargas para las cuales lo voy a estar diseñando. Desafortunadamente, estos esfuerzos me dejaban muy limitado porque estaban siempre diseñados a una fracción de la afluencia. No era para toda la afluencia ni para llegar al estado límite de colapso. Entonces yo podía conocer cuál va a ser el comportamiento de la estructura para una condición de servicio. Involucraba explícitamente un factor de seguridad. Este factor de seguridad, lo que yo hago o lo que hacemos en el diseño de esfuerzos permisibles es que a la resistencia nominal yo la reduzco por un factor, por lo regular es mayor que 1, y esta resistencia nominal debe de ser mayor a las demandas que yo voy a estar sometiendo. Retomando la fórmula y desarrollando y explicando cada uno de los eventos, el factor de seguridad pues va a involucrar muchas cosas, lo que son sobrecargas eventuales, un decremento en la resistencia, ya sea por la corrosión, el agrietamiento, las limitaciones de los modelos matemáticos, entre otros. Y cómo van a ser las cargas de servicio. Pero desafortunadamente, como les decía, esto me limitaba a esfuerzos inferiores de la afluencia, por lo cual lo que yo garantizo con este comportamiento es que mi estructura va a tener una etapa solamente elástica. Voy a conocer cómo se va a comportar mi estructura siempre en su rango elástico, pero voy a desconocer cuál va a ser el comportamiento de la estructura, de los elementos, en su etapa inelástica. En teoría, la estructura va a permanecer sin daño, teóricamente, y desafortunadamente no voy a conocer cuál va a ser la estimación real de la seguridad ante un nivel de colapso. Este diseño, lo que yo voy a poder tener es conocer cómo se va a comportar mi estructura en la parte elástica, pero en la parte inelástica no voy a tener ese conocimiento. Entonces, a raíz de esto, a raíz de que dices, bueno, ahora yo quiero conocer cómo se va a comportar mi estructura en la parte elástica, en la parte plástica, surge el diseño plástico. Y es uno de los primeros métodos de diseño empírico también a través de pruebas de carga. Se empezaron a someter a las probetas, se empezaron a someter a cargas para conocer en qué momento sería la afluencia y hasta cuándo podía alcanzar su nivel de ruptura, su nivel de colapso. No se considera que la carga ocasiona una primera fluencia, sino es directamente el colapso. O sea, yo quería conocer cuál es la carga máxima que soporta mi estructura, o sea, tronarla. Tomaba en cuenta los conceptos de articulación plástica y mecanismos de colapso para obtener la carga de falla. Es decir, ya empezábamos a incursionar en la etapa inelástica de mi sistema estructural, ya empezábamos a conocer ese tipo de comportamiento. Y las cargas asociadas al colapso, ¿qué es lo que hacemos? Las factorizamos y las diseñamos con esta. Es por eso que aplicamos el famoso 1.4, 1.1, 1.3, dependiendo de qué reglamento estemos ocupando. Ya aquí lo que hacemos es que incrementamos la carga. Yo voy a incrementar la carga de diseño para que yo realmente la tenga que llevar al colapso a mi estructura. Y la resistencia de los materiales se toma igual o mayor al estado límite de fluencia. Aquí ya no era una fracción, aquí ya era el 100% de la fluencia de mi elemento estructural. Entonces, las mismas consideraciones, nada más que ahora se dan cuenta, la resistencia nominal
está libre, digamos, no está factorizada, y lo que yo factorizo aquí son las cargas. Es a lo que yo voy a factorizar. El diseño plástico me permitía llegar a una máxima capacidad resistente para demandas extremas, pero tenía una salvedad, que yo ya no conocía cuál va a ser la condición de servicio, cómo iba a ser el comportamiento de la estructura ante el servicio diario de la estructura. Yo ya no sabía cómo se va a comportar, era mi desconocimiento. Entonces, teniendo estos dos criterios de diseño, el diseño plástico y el diseño por esfuerzos permisibles, pues bueno, ahora hay que involucrarlos, y ahora surge el análisis por factores de carga y resistencia, en donde todo esto ya se sustenta a través de teoría de probabilidades, y vamos a promover los dos estados límites, el estado límite de colapso y el estado límite de servicio. Por eso, en los diseños actuales, en las revisiones estructurales, siempre se piden esos dos criterios. ¿Cuál va a ser el criterio de servicio para el cual está diseñada la estructura durante toda su etapa útil, durante toda su vida útil? ¿Y cuál va a ser el criterio para la máxima carga posible? Ya sea sismo de diseño, ya sea velocidad máxima de viento, o sea, al momento en el cual la estructura va a presentar la falla. Ojo, no colapso. ¿Por qué? Porque la normativa actual lo que me dice es que todas las estructuras deben de ser diseñadas para soportar las demandas máximas a tal grado que queden completamente dañadas, pero que no colapsen. ¿Por qué? Porque lo que debemos de garantizar es salvaguardar la vida de las personas que están ocupando el inmueble, la estructura, cualquier tipo de instalación. Entonces, lo que yo debo de conocer es a qué carga máxima va a llegar esa estructura. Las demandas y resistencias, el número que sea, van a ser tomadas como variables aleatorias. Si ustedes recuerdan, o en los diseños, luego por eso tenemos un montón de combinaciones, pero cantidad que puede ser 20, 30, 50, dependiendo de lo que estamos diseñando. Fíjense, curiosamente, a mí ahorita me tocó participar en un proyecto para el diseño de una estructura de Laguna Verde, de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Ustedes imagínense, simplemente por la seguridad estructural de la estructura y de lo que pudiera llegar a pasar por la falla de esta estructura que está adosada al reactor, ¿qué se imaginarían que pueda regir el diseño? Pensaríamos que el sismo, que va a ser un sismo para un periodo de retorno de más de 10.000 años. Pues resulta ser que una de las condiciones que piden para el diseño de ese tipo de plantas es el gradiente térmico. Y nos pedían que soportara una temperatura de más de 200 grados centígrados. Entonces, prácticamente el sismo, aunque era un sismo que casi su meseta, o digamos su aceleración máxima, llegaba a 5G, ese diseño ni pintó. Lo que me exigía el diseño era por la combinación donde se involucraba la temperatura. Porque a 200 grados centígrados, ¿qué le pasa al acero? Fluye, se hace chicle. Entonces teníamos que meter elementos tan robustos, no tanto porque fuera o necesitara la capacidad de soportar un sismo de gran magnitud, sino era porque tenía que tener la combinación adecuada en la cual se llegara a presentar el sismo de paro seguro contra colapso, como así le llaman ellos en la normativa de la nuclear, y aparte la combinación de carga por temperatura. Entonces el diseño prácticamente rigió la temperatura, no rigió el sismo. Entonces son experiencias que les digo que a veces uno se va encontrando y que se topa con pared porque dice, bueno, el sismo pasa y no hay ningún problema, pero por temperatura no. Y haciendo la revisión del programa, lo hacía correctamente, pero lógicamente la elongación de los elementos estructurales era muy grande. Se disparaba y se nos iban elementos muy robustos, pero no por el sismo ni por las distorsiones, sino por el diseño por temperatura.
El nivel de seguridad para el estado límite se obtiene reduciendo la resistencia nominal y factorizamos las cargas. Aquí lo que ya hacemos es que a la resistencia nominal la multiplicamos o factorizamos por el famoso phi, que dependiendo de lo que estemos diseñando puede tener valores de ¿cuánto? 0.9, 0.75, 0.6, dependiendo del diseño que estemos haciendo. Y los factores de carga pues también ya van variando. Entonces aquí este es el tipo de diseño que nosotros ya vamos haciendo. Ya empezamos a someter ahora, ya hicimos la combinación de esfuerzos permisibles de alguna manera y de la teoría plástica. Ya combinamos nuestros dos criterios racionales de diseño. Sin embargo, pues no todo eso es miel sobre hojuelas. Este tipo de criterio no tiene una relación clara entre las combinaciones de carga y el daño estructural, debido a que no va a sustentar un comportamiento mecánico de los modelos. Sin embargo, esto no lo hace que la estructura que estemos diseñando sea insegura.